Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre una evaluación del cuarto año de gobierno. Hemos hecho un pequeño análisis al inicio del programa y ahora vamos a entrar en las diferentes áreas. ¿Por qué no vamos, Guillermo, a la parte de la seguridad? Dentro de la seguridad, una de las cosas que destaca, por supuesto, es la tregua y lo que ha ocurrido esta semana, ¿verdad? Claro. Creo que es bien importante que comentemos ahí porque es parte de este cuarto año de gobierno, ahora la resolución de la Sala Constitucional y además el último incidente de esta semana, pues. En el documento destacamos 4 hechos relevantes en seguridad. Uno es la continuidad en la baja de homicidios. Haciendo cálculos, y esta tendencia se ha mantenido, probablemente más de 2.500 muertos son los que sumarían si se hubiera mantenido la tendencia antes de la tregua. Así que en ese aspecto se mantiene una baja en ese delito. El segundo aspecto es una segunda fase, como llaman, que dicen, bueno, cómo se institucionaliza o cómo se le da sostenibilidad a este proceso, porque ya se comienza a hablar en un discurso de proceso, no solo de los líderes de pandillas, sino que de los mismos impulsores, de los mismos mediadores. Bueno, vamos a focalizar la tregua en municipios, y son estos municipios libres de violencia, que ya tenemos más de 10 municipios, al principio eran 4, que comenzaron en enero de 2013. Hasta la fecha todavía no se identifican tendencias claras sobre qué sucede entonces con las extorsiones, que en general se han mantenido, qué sucede con los secuestros o con otras actividades delictivas que también permean la vida de los salvadoreños día a día. El tercer hecho es, ya con esta segunda fase, es que el gobierno asume, al menos institucionalmente, su rol en la tregua. Y dice, vamos a focalizar ya recursos del Estado en estos municipios. Se vende ya el proceso afuera del país, en foros internacionales, como un logro del gobierno y una apuesta del mismo por reducir las otras actividades delictivas. Y por tanto ya hay un cambio en el discurso importante. En el documento también se registra, porque esto es un proceso complejo, como por ejemplo es el papel de los mediadores en las extorsiones. Por ejemplo, se registraba un caso que nos relataba el señor Raúl Mijango, a quien entrevistamos para la elaboración de este capítulo, para recoger los insumos de todos los actores, en donde una empresa que sufría de extorsiones de las pandillas, también tiene una tregua con las mismas en donde él es mediador y por el lado de la empresa se acuerda que intervenga en el proceso, apoye y fortalezca estos programas de prevención y así las pandillas también se comprometen a bajar las extorsiones. Ese es el día a día entonces de la tregua de una manera más puntual y en casos concretos, lo que llama la atención. Y en cuarto lugar, efectivamente, como se mencionaba, es el cambio en el gabinete, a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional y que ha generado ya los nuevos nombramientos. Al menos al cierre del documento todavía no se tenían, pero ya sabemos pues cuáles son los nuevos titulares. Y así se recogen otras cifras, se ven cuáles son las medidas de represión, por ejemplo, se han mantenido las Fuerzas Armadas, se ha mantenido la Unidad Antipandillas, que es una de las nuevas creaciones para combatir la delincuencia. Ya se registran más de 700 detenciones, por ejemplo, de pandilleros por delitos de homicidios, extorsiones. Estos días recientemente aparece en la prensa gráfica el titular de la Fiscalía General de la República que se ha condenado más de 180 casos bajo la ley antipandillas, que era un marco que incluso se está pidiendo derogar, que se ha dicho que hay obstáculos probatorios para hacerlo eficaz, pero bueno, registramos más de 180 en este periodo, 180 casos donde hay condenas ya judiciales bajo la ley antipandillas. Se tiene que registrar qué sucede al respecto. En programas de prevención, lo que hablamos de la segunda fase, también en Ilopango se comenzó el programa de protección civil en donde se están insertando jóvenes para estar fuera de estas actividades. En eso hay que destacar también que en esta tregua desde el Ejecutivo se han incluido gobiernos locales que no son parte no vienen de la militancia del partido de gobierno, lo cual puede ser un aspecto positivo. En términos de medidas penitenciarias, pues tenemos siempre arriba del 330% de sobrepoblación, más de 26.000 privados de libertad, con un sistema carcelario pues
bastante colmado si queremos medir su capacidad real. Ya hay un préstamo incluso autorizado para infraestructura y para equipamiento. También medimos el enfoque regional, que ha tenido pocos avances. Por ejemplo, al cierre del tercer año se habían consensuado 22 proyectos del SICA, que son proyectos regionales para combatir el crimen organizado. De esos 22 solo se tenía financiamiento de 2. Al término del cuarto año se tiene financiamiento de 4, que tienen que ver bastante con capacitación técnica de personal. Pero todavía esas grandes apuestas regionales o grandes consensos todavía pues, no tienen una sostenibilidad económica. Okay. Roberto, ¿cómo evaluas tú la situación de la seguridad? Por supuesto que la tregua ha sido el elemento, ¿verdad?, de esto, pero ¿hay algo más? ¿Y cómo te parece los últimos sucesos? Bueno, que si uno ve los 4 años, han habido 3 cambios, ¿no? Lo cual te manifiesta las dificultades que ha tenido el gobierno en manejar el tema, quizá de los temas principales, el tema principal junto al económico que padece este país, ¿no? Yo diría que quizá un mérito, un logro del cambio, del primer cambio, fue que se esperaba que el sector militar que llegaba iba a llegar a, digamos, incluso hasta con una política de exterminio. Es decir, bueno, aquí el mal se va a acabar, digamos, exterminando a los 50 líderes en las cárceles y a los 400 y pico fuera de las cárceles. Hubo esa tentación, definitivamente, pero el logro fue justamente no haber caído en esa tentación, ¿no? De ir por esa ruta. De hecho, si ustedes se acuerdan, comenzaron allá por febrero del año pasado ya bolsas, ¿no?, con jóvenes despedazados, soldados muertos. O sea, hubo una primer atisbo de este tipo de situación y luego creo que se entendió de que esa no iba a ser la vía y apareció esta oportunidad de la tregua. Para no logro, o sea, o para cosas que quizás no fueron tan positivas, es que a la larga el gobierno no supo, manejar la tregua, sino no supo, por ejemplo, no ha sabido todavía convertir este hecho que es la tregua en un proceso, ¿no?, que nos lleve a la pacificación o a la rehabilitación. Yo creo que este es el problema que tiene actualmente el gobierno, porque la tregua, a mi manera de ver, se va fragilizando, la tregua va perdiendo incluso apoyos, hay una opinión muy desfavorable que en lugar de mejorar ha sido lo contrario, en parte porque ha habido falta de transparencia, en parte porque no había una estrategia de cómo transformar este hecho en algo, digamos, que tuviera, digamos, una perspectiva de salida a la situación grave que tenemos. Yo creo que este cambio, aunque es poco el tiempo, conozco a Ricardo, bueno, lo conocemos, trabajamos juntos en un equipo fiscal, siempre desde el punto de vista fiscal. Espero que él, que tiene un pensamiento más, yo diría, abierto, más estratégico, pueda hacer en el poco tiempo que queda, por lo menos sentar las bases para que podamos iniciar un proceso de pacificación. Yo creo que ya no es momento de hablar de tregua, es un momento de hablar ya de un proceso de pacificación donde los elementos, digamos, aprovechables que se dieron en la tregua puedan servir para impulsar este proceso, ¿no? Y es más, te diría que se puede juntar lo económico con este tema, si realmente, si manejamos adecuadamente este hecho y lo vemos como una oportunidad para lanzar este proceso, se puede enfrentar algo que no se ha querido realmente enfrentar como sociedad y como Estado. Es decir, esta sociedad salvadoreña, es decir, las pandillas, las maras, son producto de esta deformación de la economía, de la sociedad, de la cultura del país. Es decir, nosotros de alguna manera, y cuando digo nosotros, en general el Estado y la sociedad,
hemos producido este fenómeno, por nuestra incapacidad de crear, digamos, un crecimiento incluyente y una sociedad incluyente. Hemos creado condiciones más bien para que un segmento importante de los jóvenes busquen otras maneras de encontrar identidad, busquen otra manera de incluirse, busquen otra manera de ganar dinero, busquen otra manera de, digamos, de pertenecer a la sociedad, que son contrarias a lo que, digo, los valores, es contraria al, es decir, usar la extorsión, el crimen, ¿no? a lo que una sociedad debería de tener. Entonces, creo que estamos frente con este cambio, hay que aprovechar de que ya que no se ha podido hasta ahora hacer eso, la sociedad pueda generar, te pongo un ejemplo, un programa masivo de reinserción de jóvenes en riesgo, pandilleros y no pandilleros. Ya no tampoco tiene que ser exclusivo para pandilleros, porque hay muchos que dicen, bueno, ¿y por qué solo pandilleros? ¿No? Es tiempo también de decir, bueno, solo porque bajen los homicidios entre ustedes van a tener una serie de derechos, ¿no? Yo creo que ellos tienen derecho a unas cárceles humanas. Eso sí, que sean presos tienen derecho a cárceles humanas, pero no tienen derecho a determinados privilegios porque justamente, ¿no? Digamos, están castigados por lo que hicieron. Entonces no se les puede, digamos, dar ciertas libertades que un preso no tiene. Yo creo que con esto, pidiéndoles también, mire, por la humanización de las cárceles, también ustedes tienen que manifestar otras cosas que no sea mandarse entre ellos, ¿no? Creo que hay que entrar, como el caso que decía Guillermo, en estos procesos de reinserción o de un toma y daca en el tema de las extorsiones. ¿Okay? Podemos ir bajando las extorsiones a través de estas mini treguas que se pueden ir haciendo, es decir, yo a cambio de reducir extorsiones, yo empresa o yo institución, voy ofreciendo determinados programas que mejoren, digamos, las condiciones de vida, los ingresos de los que están involucrados. Y para terminar, creo que si se hace, como te digo, un programa masivo, hicimos un pequeño cálculo con un par de economistas que tú conoces, de cuánto nos costaría insertar cerca de 100,000 jóvenes, ¿no? en distintos programas de creación de empleo, de emprendedurismo, de acondicionamiento de barrios y de empleo en las cárceles. Más o menos nos salían 120 millones al año. Y uno dice, bueno, ¿de dónde? Hay maneras de hacerlo y mostramos que podemos conseguir 120 millones al año, incluso en estas condiciones, ¿no? Para, digamos, tener un programa de este tipo. Yo creo que el impacto que se tendría de incorporar 100,000 jóvenes en 10 años sería tan o más grande que esta reducción de homicidios, ¿no? Vamos a un corte comercial. A la vuelta, Federico, vemos tu opinión sobre este tema de la seguridad y vamos a la parte económica, a ver cuál sería la evaluación que haríamos de la situación económica en este cuarto año de gobierno. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.